mercado y la dirección de la semana, vamos primero que todo a iniciar por el eurodólar. Este es el contexto actual del eurodólar. Finalmente llegamos a llenar, eh, bueno, nosotros no, sino que el eurodólar llegó a llenar este imbalance que supongo que recordarán que ya hace varias semanas venimos eh, leyendo que es la dirección hacia la cual el eurodólar estaba dirigiéndose a llenar un poco este imbalance, no de manera tan direccional. Vemos que en todo este rango lateralizó bastante, luego hizo un bajo más bajo, lateralizó bastante, se apoya en esta oferta, en este patrón de oferta que vemos por acá, e inmediatamente viene y llena el imbalance que es en el momento en el que nos encontramos actualmente con el precio del euro dólar. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos ver de acá en adelante? Entendiendo que estamos actualmente sobre esta pequeña zona de demanda y el euro dólar ya llenó su imbalance. Bien, para esto siempre viene bien darle una mirada a la temporalidad semanal. Quizás si vienen siguiendo todas las semanas el análisis deben estar un poco ya cansados. Sin embargo, vemos que el eurodólar venía alcista, tuvo un cambio estructural en este punto, bien, anulando este bajo y este bajo, descuento profundo hacia la zona de demanda, que es esta zonita de acá. Viene, la testea y desde ahí inicia su caída, que es la caída actual, bien, por lo que dentro de lo que es la temporalidad semanal, técnicamente tenemos unos pares de objetivos y el primer objetivo es este de acá, bien. Este es el primer objetivo del precio. Ahora, las temporalidades menores, por ejemplo la temporalidad diaria, aún está alcista. Si bien ya llegó al order block semanal, a la zona de oferta, mejor dicho, de la temporalidad semanal, vemos que la temporalidad diaria aún se encuentra dentro de lo que es el impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y descuento profundo. De hecho, bien, si esta zona, como bien vimos, esta zonita de acá, que es la que estábamos siguiendo en 4 horas, más bien la dejamos únicamente para la temporalidad de 4 horas y en diario marcamos la zona que corresponde a esta temporalidad, nuestra zona de demanda, es esta de acá, que vemos que el precio llega perfectamente a testearla en este punto. Bien, por lo que estamos en una zona de posible reacción. Si bien la temporalidad semanal nos está diciendo que un posible objetivo del precio sea este, la temporalidad diaria de momento se mantiene alcista, bien, por lo que verdaderamente lo que tenemos claro es lo que el precio nos está diciendo. ¿Y qué es lo que el precio nos está diciendo? Que de momento diario sigue alcista. Yendo a lo que es la temporalidad de 4 horas, bien, voy a mantener esa zona diaria únicamente para la temporalidad diaria. Y esto acá sí que puede ser un poco redundante. Ustedes saben que yo uso este triangulito verde para indicar la liquidez. Vemos todos estos lows iguales, eh, todos estos lows iguales diagonales, por decirlo de alguna manera, que es liquidez para el precio, ¿bien? Entonces, si bien el precio actualmente se encuentra en una zona de demanda interesante y ya llenó el imbalance, a su vez no podemos obviar de que tiene toda liquidez por esta zona. Entendiendo esto, ¿qué es lo que vamos a esperar? Estamos en un punto clave donde el precio, por lo que estamos viendo en temporalidad diaria y en temporalidad de 4 horas, puede que el precio tenga su reacción al alza,
haga un cambio de estructura en este punto, nos inaugure una nueva zona de demanda y en caso este sea el escenario, esperaríamos un retroceso y una confirmación correspondiente para sumarnos a la continuidad de la tendencia diaria. Bien, en ese caso el objetivo más lejano vendría a ser este de acá. Bien, porque la temporalidad diaria es impulso, retroceso para un nuevo impulso. Obviamente, en caso confirme el precio de un trade acá, no necesariamente tenemos que venir hasta este objetivo. Sin embargo, esa es un poco la lógica de lo que la estructura nos viene armando. Bien, sin embargo, si bien este es uno de los escenarios, bien, el otro escenario es que el precio, más bien en lugar de reaccionar en esta zona y hacer un correspondiente cambio estructural, más bien continúe con su tendencia bajista y elimine este low, elimine este low y elimine este low. Dado este escenario, lo que podríamos hacer es, una vez que el precio elimine los lows, esperar una confirmación para un trade a contratendencia en compra. O bien, lo voy a hacer un poco mejor, detectada la zona de oferta, sumarnos a la continuidad de la tendencia bajista, una vez que el precio llegue y vuelva a confirmar. Estos son posibles escenarios que podemos tener para el euro dólar. Resumiéndolos, repaso rápido. Compras en este punto en caso el precio confirme y genere una nueva zona de demanda y tengamos compras bajo confirmación en esta zona. O bien un trade contra tendencia una vez que el precio me elimine estos bajos de acá. Nos sumaríamos a un trade en contratendencia, ya que el precio, una vez que toma la liquidez, recuerden, el precio va de liquidez en liquidez. ¿Y qué pasa? Una vez que el precio tome la liquidez dentro de lo que es la temporalidad de 4 horas, muy probablemente tome una liquidez del lado opuesto de una temporalidad menor. Es decir, que si la temporalidad de una hora viene de esta manera y el precio elimina la liquidez de 4 horas, lo más probable es que tenga como objetivo la liquidez que en una hora fue armando, es decir, en la temporalidad menor. Esto es un dato interesante. Por eso es que el trade a contratendencia sería un trade de buena probabilidad. Lo mismo que el trade en este contexto de aquí, en caso confirme, más bien no sería un trade a contratendencia, sino, mejor dicho, un trade a favor de la tendencia. Ahora, bien, en cuanto al euro dólar, vamos a pasar a GBP-USD. El contexto del GBP-USD es el actual. Si bien se encuentra un poco consolidado dentro de la que es la temporalidad de 4 horas, el libra dólar, a diferencia del euro dólar, aún no ha llenado este imbalance que tiene por acá, lo cual es altamente probable que venga a llenarlo. Bien, ahora, respecto a este imbalance, hay algo que tenemos que estar al tanto de, que es que primer semana de febrero va a estar interesante. De hecho, yo tengo aquí mismo lo que son las noticias de esta semana y podemos ver que martes tenemos durante la mañana IPC de España para el euro, PBI, también tenemos el PBI también correspondiente al euro de Alemania. Es decir, tenemos varias noticias muy fuertes
que probablemente sacudan muy fuerte por un lado al euro dólar y por otro lado al GBP/USD también, ya que también tenemos confianza del consumidor, que esta no suele mover tanto. Encuestas de empleo de Scholz sí es una noticia bastante con bastante repercusión dentro de lo que es el mercado. Y básicamente tenemos muchas noticias esta semana. Tenemos IPC en el australiano, acá figura como 2 estrellas, pero si lo vemos en Forex Factory lo vamos a ver con una carpeta roja. IPC siempre es una noticia que realmente mueve mucho. Mueve mucho. Luego tenemos día miércoles ventas minoristas del euro. No es una noticia fuerte, esto se da durante el horario de Londres. IPC de Alemania, es decir, tenemos bastante noticias. Y esta es la noticia más importante, las noticias más importantes, mejor dicho. El NFP o cambio de empleo no agrícola, esta es de las noticias más poderosas del mes y la tenemos esta misma semana, junto con la otra noticia que es de las más fuertes, que es la de nuestro queridísimo amigo Powell, el comunicado de la FOMC y la decisión de los tipos de interés. Dato súper importante a tener en cuenta. Bien, ya vamos al gráfico, terminemos de ver las noticias. Día jueves, PMI manufacturero en el euro. Nuevamente acá, correspondiente a Alemania. La zona europea IPC. Bien. Decisión de tipos de interés de la libra. Bien. Teniendo en cuenta la decisión de tipos de interés de la libra y la decisión de tipos de interés del dólar, las nóminas no agrícolas, el PMI, el IPC y todo lo que vamos a tener esta semana, bien, yo les voy a compartir las noticias de mayor impacto al Telegram. Todas estas noticias muy probablemente hagan que el eurodólar se sacuda mucho, bien, de una verdadera tendencia en ese momento y respecto al libra dólar llene este imbalance y venga a mitigar o incluso a eliminar esta zona de demanda de acá, que de momento sigue fresca, ¿bien? Esta zona de demanda de acá. Dentro de lo que es la dirección más macro, vemos que diario aún continúa alcista. Esta es la estructura diaria, ¿bien? Y acá viene un poco consolidado, acá neutraliza este bajo, pero lo hace con mecha, por lo que yo no afirmaría de momento que es un cambio estructural, al menos hasta eliminar este bajo acá. Una vez elimine este bajo, sí, ya tomaría como válido el cambio de estructura diario y me estaría confirmando la estructura bajista. De momento, diario, yo lo sigo viendo alcista. Bien, entonces su objetivo sería este de acá, este alto, o en caso quiera venir a eliminar este bajo, en ese caso lo que tenemos es esta zonita de acá. Bien, voy a limpiar un poco el gráfico, así lo vemos a mayor detalle. Sería esta zonita de acá, que es donde el precio puede llegar a reaccionar. Esta es la zona de oferta extrema, que para esta semana específicamente es la que a mí más me interesa. Vemos que esta zona de demanda, que era la que estábamos esperando, el precio llegó durante el día de hoy a esta misma zona, sin embargo no dio ninguna confirmación de calidad con algún retroceso profundo que hayamos podido aprovechar. Sin embargo, hoy llegó a la demanda, tuvo su respectivo rebote una vez que llegó, y de momento, al estar en el medio, bien, al estar en el medio y no en el extremo, que era en este caso acá donde lo esperábamos, bien, esta era la primera zona de demanda interesante, que una vez el precio vino de esta manera, eliminó todos los bajos y desde ahí hizo un nuevo alto, generó esta nueva zona de demanda y este es el fractal actual dentro de lo que es esta temporalidad, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa para esta semana. Nuestro
high o nuestro alto y nuestro low o nuestro bajo. De momento yo no buscaría operar el GBP/USD excepto elimine estos bajos y dé un buen trade a contratendencia, o bien elimine ya sea este alto o idealmente estos dos. Y en ese momento ahí sí dé una buena confirmación a compras. Verdaderamente son los únicos dos escenarios que veo interesantes y como les digo, no buscaría hacer otra cosa en libra dólar mientras esto se encuentra de esta manera. De hecho, todos estos saltos, si los miramos con un poco más de perspectiva, son liquidez para el precio. Bien, lo marqué un poco mal. Esto es exactamente así. Uy. Ahí está. Son liquidez previas a una zona de oferta aún fresca, si lo vemos de esta manera. Por eso que yo no me sentiría cómodo entrando en el medio de este rango. Buscaría bien o que llegue a esta zona de oferta extrema una vez el precio tome toda esta liquidez, o bien que elimine este bajo, idealmente estos dos bajos, y dé una buena confirmación. Sin embargo, vamos a tener que estar muy atentos a qué sucede con las noticias, ya que la noticia puede ser que rápidamente el precio haga esto, o bien que el precio haga esto con un movimiento de una sola vela, y en ese caso tendríamos que ya estar actualizando el análisis, pero ya sabemos que en caso el precio luego de la noticia esté más o menos en esta zona de demanda, se me fue, más o menos en esta zona de demanda, o una vez que elimine esta zona de oferta, entonces que la elimine luego de la noticia, sabemos que podemos aprovecharnos de ese movimiento. Bien, entonces eso es en cuanto al libra dólar. Básicamente no operar hasta tomar la liquidez, ya sea de los puntos altos o de los puntos bajos. Estos van a ser nuestros objetivos. Una vez esto suceda, esperar confirmación. Bien, ahora vamos a ver una mirada rápida al australiano dólar. El australiano dólar, lo que podemos ver, vamos a darle una miradita dentro de las temporalidades más mayores, ya que es un par que no solemos tener muy analizado. Dentro de lo que es la temporalidad semanal, vemos que el precio venía con una estructura bajista marcada, rompe esa estructura bajista haciendo un alto más alto, y desde ahí vemos impulso retroceso para un posible nuevo impulso. Bien, continuando con esta lógica de la tendencia alcista. Hasta donde vemos que el precio retrocede, hasta esta zona de demanda. Una vez que llega a esta zona de demanda, ¿qué vemos? Que elimina este alto de acá, que fue el responsable de eliminar este low, por ende fue el que me creó esta nueva zona de oferta, nueva en su momento. Y al ser eliminada esta zona de oferta, que tenemos un cambio estructural, es decir, perfectamente podemos leer esto como impulso, retroceso, posible nuevo impulso. Bien, eso en cuanto a la temporalidad semanal. Por eso acá lo tengo identificado como el low y por eso marqué este alto acá como liquidez y este alto de acá como liquidez. Esto se mantiene de la misma manera, excepto que este bajo sea eliminado. Bien, eso en cuanto a la temporalidad semanal. Yendo a lo que es la temporalidad diaria, lo que vemos es que ya se encuentra alcista
en este punto, bien, el precio venía bajista de esta manera, cambia la estructura en este punto, eliminando estos saltos, retroceso, impulso y actualmente retroceso. Probablemente tengamos un nuevo impulso y eliminemos este alto de acá. Es una posibilidad. Y es lo que la estructura de momento nos está diciendo. Eso es lo que la estructura de momento nos está comentando. Entonces, siguiendo un poco esta lógica en diario, ¿qué es lo que vemos? En semanal lo que vimos es que estábamos alcista, en diario lo que vemos es que estábamos alcista. Sin embargo, 4 horas está muy consolidado. Está muy consolidado y verdaderamente podemos identificar y reconocer una tendencia más bajista más que otra cosa. Bien, veamos que el precio venía de esta manera y acá elimina todos estos bajos, hace un descuento, retroceso, nuevo impulso. Bien, ¿por qué lo marco de esta manera? Porque veamos que el precio me hace un bajo, no, mejor dicho un alto, un bajo, luego un alto, y el siguiente bajo me lo está haciendo recién acá. Por lo que yo estaría entendiendo que la estructura está de la siguiente manera. Vemos que este movimiento es un movimiento direccional fuerte y este movimiento es un movimiento correctivo, es decir, la mayor fuerza en esta temporalidad la vemos a la baja. Entendiendo un poco esto, ¿qué es lo que podemos ver? Lo ideal sería en este caso sumarnos en ventas. El precio acaba de eliminar este bajo, perdón, este alto. Acaba de eliminar este alto, por lo que posiblemente se pueda buscar una operación a ventas. Sin embargo, yo idealmente esperaría que el precio suba un poco más, ya sea o hasta este extremo de acá, bien. A ver, para no hacerlo tan exageradamente pequeño, podemos marcar toda esta zonita. Yo esperaría subir hasta acá o al menos hasta eliminar este alto de acá, inclusive. Una vez eliminado este alto, o una vez que el precio se apoye en esta zona de acá, estaría buscando ventas efectivamente, yendo a atacar a toda la liquidez que el precio nos viene armando de esta manera. Bien, viene armando mucha liquidez el precio por acá. Por lo que podemos entender que posiblemente sea su próximo objetivo venir a tomar esta liquidez. Así que una vez eliminado este alto o idealmente apoyado sobre esta zona mayor de acá, ¿por qué marco esta zona como zona de mi interés? Y porque vemos que es la última zona previa a la eliminación tanto de este nivel de acá como de este nivel de acá, de estos dos puntos estructurales. Por ende, esta es una zona que me interesa. Una zona que me interesa y por ende puede que el precio confirme cercano a esa zona. Sin embargo, lo vemos bastante consolidado. De momento, nada claro. Tendríamos que volver a darle una mirada una vez pasen todas las noticias fuertes de alto impacto que tenemos para esta semana, ya que por algo el precio se está consolidando acá y acumulando liquidez en ambos lados, porque muy probablemente ya sabemos que va a tomar la liquidez de un lado de manera muy fuerte con la noticia y luego del otro. Una vez limpiada toda esa liquidez, estaríamos teniendo una nueva zona muy interesante.
sin liquidez ni por encima ni por debajo, y esa es una de mis zonas favoritas. Bien, sin embargo, eso va a ser luego de la limpieza de toda la liquidez, que muy probablemente la de la noticia, tanto de decisión de tipos de interés, como la charla de Powell, como IPC, NFP, las noticias sobre el australiano y la avalancha de noticias de alto impacto que tenemos esta semana. Verdaderamente es una semana particular. Y vamos a cerrar con un análisis y una mirada rápida dentro de lo que es el Eurocad. Perdón, Eurocad no, EuroAude. EuroAude. Si no, no terminamos más el análisis. Nos ponemos a analizar durante 2 horas y verdaderamente terminaríamos sin aprovechar al máximo el, las posibilidades para esta semana. Dentro de lo que es el euro contra el australiano, vamos a mirar una rápida visión dentro de lo que es la temporalidad semanal. Nos encontramos con una clara tendencia alcista. Si bien en este punto ya el precio hizo un descuento, que toqué, ahí está. Si bien en este punto el precio ya hizo un descuento lo suficientemente profundo, vamos a medirlo, probablemente ya haya retrocedido más de un 70%. Efectivamente vemos que es un descuento prácticamente del 80%, muy cerca del 80%. Ya es considerado un descuento válido esto, perfectamente válido. Por lo que no necesariamente el precio va a necesitar caer hasta esta zona que vemos por acá debajo, que es una zona de demanda muy linda, verdaderamente muy atractiva, con un imbalance. La tengo marcada y verdaderamente me gustaría y veo como de muy alta probabilidad que el precio llegue a esta zona y a llenar el imbalance que tiene por encima. Bien, en cuanto a lo que es la temporalidad diaria, esta zona superior de acá, una zona que yo tengo marcada, bien, que me pareció bastante interesante, ya que tiene un imbalance, bien, esto está bueno, afilar el ojo y afinar en lo que vemos, ven, este imbalance de acá, que solo por esto ya me vuelve demasiado interesante este nivel. Vemos que fue el responsable de tener este fuerte impulso que eliminó este nivel de acá, estos bajos de acá, todos estos bajos de acá los eliminó este impulso. Por ende me pareció una zona interesante para marcarla. Y vemos cómo efectivamente el precio, una vez que llegó ahí, tuvo su rebote interesante. Tuvo su rebote bastante interesante. De hecho, ahí en diario no se nota muy bien, pero acá se reconoce claramente en 4 horas el cambio de estructura. Bien, sin embargo, sin ir a tanto detalle, diario de momento lo que vemos es que la estructura venía de esta manera y acá no logró eliminar ningún bajo, acá no logró eliminar ningún alto. Bien, el precio vemos que se fue contrayendo porque se fue quedando sin liquidez y acá cayó hasta este punto. Y ahí sí eliminó todos estos bajos de acá, todos estos bajos de acá, todos estos bajos de acá, con este impulso. Por ende, lo que nos está diciendo la temporalidad diaria es que probablemente tengamos un retroceso y un nuevo impulso, al menos hasta esta zona. Bien, al menos hasta esta zona de demanda de acá. Posible objetivo macro sea este bajo de acá para venir
a testear esta zona de oferta. Bien, sin embargo, viendo un poco temporalidad de 4 horas, el precio se encuentra ahora mismo en un punto muy interesante. Muy interesante. Veamos bien, con mucha atención, cómo todo este movimiento, todo este order flow alcista, que al dar un retroceso, estamos justo en la zona, pero acá lo que quiero que vean es lo hermosamente bien que el precio viene respetando el order flow. Vemos acá nueva zona de demanda. ¿Por qué? Porque el precio desde ahí me elimina este punto alto. Luego el precio, ¿dónde me elimina este punto alto? Acá con estos movimientos que siguen respetando el order flow, el order flow perfecto. Este order flow de acá, esta demanda de acá se apoya en la demanda anterior. Esta demanda de acá se apoya en la demanda anterior. Luego esta demanda me hace un cambio estructural, el precio hace un descuento hacia la zona con una manipulación de liquidez en este punto. La vemos acá, cómo manipula este low previo a la zona de demanda. Una vez el precio llega ahí, se dispara con mucha fuerza al alza, eliminando estos bajos y me crea esta nueva zona que es en la que el precio se encuentra actualmente. Por lo que, si bien podemos ver que las temporalidades más intradía aún están bajistas, ya estamos en el extremo de 4 horas donde podríamos llegar a tener una interesante reacción al alza. Bien, por eso tengo marcado esta zona de demanda de acá. Entonces, ¿qué pasa? Yendo a una temporalidad menor, tenemos zona de oferta más cercana, esta de acá. Bien. ¿Por qué? Porque es la responsable de eliminar este low de acá, principalmente, y los anteriores también, pero más específica y puntualmente este low de acá, que es el estructural. Y desde entonces nos encontramos en esta zona. Ahora, algo que me parece muy interesante es que si vemos esto y lo refinamos en una hora, tenemos un order block por acá debajo interesante. ¿Por qué? Porque este order block todavía está fresco. Esto es una zona fresca con liquidez previa, que es este low de acá. Por ende, estaría muy interesante, verdaderamente muy interesante, ver que el precio haga lo siguiente. Esté por acá rangueando de una confirmación falsa, se apoye posiblemente en un patrón como este de oferta que vemos acá, y ahí caiga, toque la zona de demanda inferior, fresca, eliminando esta liquidez, y ahí de la verdadera confirmación y crea la nueva zona, y dentro de esa nueva zona obviamente el precio confirme y ahí se pueda tomar un interesante trade a contratendencia también dentro de lo que es el australiano contra el dólar. No necesariamente se tiene que dar de esta manera, de hecho incluso es posible que el precio reaccione en la zona en la que se encuentra actualmente. Voy a eliminar un poco esto, así limpio el gráfico. Puede que el precio reaccione en donde está y nos pueda dar una buena compra en esta misma zona sin necesidad de eliminarla, claro, perfectamente. Sin embargo, sí que me parece interesante ver que en una hora sí tenemos una zona por debajo y esto que viene a ser liquidez previa, que casualmente el precio nos deja justo previo a una zona de demanda fresca.
A mi gusto es mucha coincidencia, por lo que si el precio confirma de esta manera, genial, y si el precio más bien elimina todo esto y confirma, mejor dicho, por debajo, pues más que ideal en ese caso para mí. Si lo hace aquí, ideal, y si lo hace por acá abajo, es más que ideal incluso. Así que eso en cuanto a esta semana. Ya bien, en caso el precio haga esto y continúe subiendo, una vez nos encontremos por estas zonas, estaríamos en zonas de oferta, ideal para buscar alguna confirmación a ventas, ya sea o en la zona o por encima, como en este caso. Sin embargo, no sé si esto sucederá toda esta semana, quizás sí, producto de todas las noticias de alto impacto que tenemos. Ya saben, esténse muy atentos, no vaya a ser que cualquiera de estas noticias los agarre desprevenidos. Así que ese es el análisis y la dirección de la semana. Espero que les haya sido de utilidad y que tengan una semana llena de profits.